¿Sabías que el comienzo del barrio de Peñamefeci empieza por la fuente de un manantial? Un dato que hasta hace poco era desconocido y que hoy nos lo va a contar nuestro amigo higienense Daniel Sánchez. Bueno, Ana, nos encontramos aquí en el cruce de la esquina San Antonio con Pedro Kraus para hablar de la fuente de Peñamefeci. La fuente que dio nombre a un barrio en el que yo me he criado, que se ha creado muchísima gente. A día de hoy creo que viven 10.000 personas en el barrio, 10.000 habitantes. Y se supone que en este lugar surgía el nacimiento que abastecía al Pilar de Peñamefeci. El Pilar de Peñamefeci se encontraba en el cruce de camino donde se encontraba antiguamente Ibarte. Y según la publicación, la huella arquitectónica de la Diputación Provincial de María Paro López Zanandía, en ella cita que el nacimiento se encontraba aquí y la fuente allá abajo. Esta fuente dio nombre a un barrio, como te digo, pero no es conocida realmente a nivel de fotografía o no existe en el imaginario colectivo. Yo, mis mayores me han hablado un poco de la fuente, no he conocido a gente que me haya podido describir cómo era la fuente. Yo, como digo, me crié en el colegio de Peñamefeci y allí nos explicaban la historia a los niños, el nombre tan característico de Peñamefeci. ¿Por qué ese nombre? Este nombre viene, pues muchos ya lo sabréis, por el caballero Peña me fecit, en latín, Peña me hizo. Como era el estilo en la época que se solía colocar una lápida o un panel que indicaba Peña me hizo. Este caballero Peña se conoce que era del linaje Peña Juara, un caballero 24 del siglo XV que hoy día será un regidor, un concejal, y venían de Arjona y Arjonilla. Se implantaron aquí en Jaén en el siglo XV, se conoce por una publicación de Rafael Cañada, en la calle Los Peñas, allí cerca de la catedral, una calle conocida. Y ese mismo caballero se conoce que fundaría la fuente, allá abajo, en un cruce de camino. Cruce de camino al cementerio viejo, al camino viejo de Andújar, el camino a los callejones del Arrabalejo. La primera cita que tenemos a la fuente en referencia fidedigna es el diccionario de Madón, 1850. En ella se cita la fuente de Peñamefeci, se habla del caballero, se cita que el nacimiento se encontraba al pie de la fuente, aunque eso yo creo que es más razonable que naciera aquí, porque la fuente tenía cierta altura, el caño, como luego demostrar. Se encontraba en la zona entre la Ribera y la Vega. La Vega pues sería Marroquías Bajo y la zona de Ribera pues se abastecía del Raudadera Magdalena, las huertas que había en esta zona. Cuando tenía 17 años, un amigo me presta un libro sin conocer cómo era la fuente. Nadie me había enseñado una foto, nadie me había seguido explicar, ni profesores, ni familiares, ni nadie, cómo era esa fuente. Pero me encuentro en el libro Jaén en blanco y negro, una introducción a la fotografía en Jaén, de Isidoro Martín y de Manuel López Pérez, aparece una fotografía desde aquí arriba, antes de que se construyera el hospital, y se ve la fuente en el cruce de camino de ciertas personas por el cruce de camino. Esa es la primera vez que yo veo la fotografía, cita a pie de imagen, que estaríamos viendo la fuente de Peñamefeci en ese momento. Y ya por lo menos en ese momento que me explicaron en el colegio, yo me imaginé una fuente muy difícil de imaginarte porque hoy día el Gran está todo súper transformado y muy difícil de localizar una fuente, pero en ese momento ya pude saber más o menos cómo era la fuente. Era una fotografía lejana, pero te daba una idea. Ahora un pilar rectangular de no mucho tamaño, alto. Luego posteriormente me siguen interesando las fuentes, participo en el proyecto Conoce tu fuente del Instituto de Andaluz del Agua de la Universidad de Granada y digo, mira, voy a intentar recopilar lo que he ido conociendo estos años sobre la fuente. Voy descubriendo algunas fotografías nuevas en el IEG, en el archivo digitalizado, similar a la que aparece en el Jaén blanco y negro. Y bueno, aparecen las casas transformadas detrás de la fuente. Una aparece con sus porches ajardinados, sus macetas. En otra aparece totalmente despejada las casas. Han pasado varios años entre una foto y otra. En el año 2021, mi vecino Francisco Gómez Cabeza, arqueólogo de aquí de Jaén, residente en Francia actualmente, me da a conocer un catálogo de fotografías digitalizadas de su bisabuelo, el doctor Eduardo Arroyo. Las fotografías son todas en el entorno de Jaén, algunas en Torre del Campo, algunas en Málaga, la mayoría en Jaén. Y en ella soy capaz de identificar algunos lugares que aparecen en la fotografía, uno en el Cerro de los Lirios, en la Venta de Mora, etc. Existe una fotografía, hay otras muchas también difíciles de identificar, pero aparece una fotografía con una gran fuente y una familia apostada sobre ella, los niños y las niñas y las madres, y al final, al fondo, una casa muy bonita con su porche blanca, y la fuente es muy potente, es una fuente que se ve con piedra tallada y grapas de hierro, o sea, una fuente antigua, muy bonita. Digo, ¿puede ser que el desaparecido pilar de la dehesa en la carretera Fuerte de Rey? Porque allí existe una serie de cortijos y aquí en la parte frontal
un pozo. Y digo, a lo mejor estaba ahí la fuente que ya desaparecía. Me fui al lugar y no me encajaba. Por casualidad sigo investigando en el archivo digitalizado del Instituto de Estudios Geneses y encuentro una fotografía que me da la clave. Aparte había recopilado otras fotografías que la encontramos aquí en la recepción del hospital universitario, que esa fotografía está en un panel. En ella también se ve el pilar. Tenemos 5 o 6 fotografías donde se ve el pilar. En ella se ve el pilar y se ve una sola casa, que casa muy bien con la fotografía del doctor Eduardo Arroyo. Con esa información y casando la fotografía que encuentro nueva en el Instituto de Estudios Geneses similar, donde aparece el coche ajardinado y las macetas, tal y como aparece en la fotografía del doctor Eduardo Arroyo, soy capaz de tirarme al barro e investigar un poquito más, encajar una serie de piezas que ahora os contaré y decir, vale, esta es la fotografía mejor que se conserva de los años 20 del Pilar de Peñalfécil, la fuente de Peñalfécil, y que no existe en el imaginario colectivo genese. Bueno, Ana, nos encontramos en el lugar donde, un poco más arriba de donde se encontraba el pilar originalmente. El pilar se encontraría aquí abajo. Hoy día es una zona muy desagradable al peatón, al viandante. Es una zona que no tiene nada que ver con lo que fue en su día, que era un cruce de caminos, donde era un lugar de encuentro de la gente, de los arrieros, de la familia, de la gente que iba a coger agua para sus casas. Hoy día esto está transformado completamente, hay un paso subterráneo. La fuente desapareció en los años 60, 70, a finales de los 60, cuando se construyó pues, el desarrollismo urbano de aquella época, las moles de edificios, y se transformó todo completamente. Era un cruce de caminos muy interesante que se ha transformado completamente. Mi abuelo residían en este edificio Reco y mi abuelo era agente comercial, y mi tío me cuenta que efectivamente cuando construyeron este edificio en los años 60 y algo, los bajos del edificio mostraban muchísima humedad y el patio de luces tuvieron muchísimos problemas con la humedad. Ciertamente se encontraba aquí la fuente y el nacimiento de agua que vendría por aquí. Esta calle que hoy antiguamente Acedas Provisionales y hoy día Alfredo Kraus era el camino de los callejones del Arrabalejo. Allí era un paraje que existía una fuente que se llamaba Fuente de los Callejones, que abastecía las huertas del Arrabalejo. También se abastecían de los sobrantes de Raudal de la Magdalena. Toda esta zona era, como hemos comentado, de huertas, de olivares, etc. El camino a los callejones tenía su fuente, confluía en esta fuente de Peñalfécil, y aparte viene otro camino que viene a cruzarse la estación con el camino de Peñalfécil, de la fuente del Piojo. Y ha habido cierta confusión, en algún mapa aparece esta nombrada como Fuente de los Callejones, incluso también como la Fuente del Piojo. Sin embargo, la Fuente de los Callejones sabemos que estaba en el Arrabalejo, la Fuente del Piojo se encontraba junto a un puente, esto también el diccionario de Amador lo explica, junto a un puente que cruzaba el Raudal de la Magdalena, entre la Puerta de Martos y la Puerta del Sol. Eran distintas fuentes que ya sabemos que era muy rica en fuentes y manantiales. Y enlazando con la estación de tren, esa es una de las claves que me permite identificar la fotografía de doctor Eduardo Arroyo. Es a raíz de que aparece como una especie de bidón en el fondo de la fotografía. Efectivamente, la estación del año 1891, de 1900, aparece un mapa en el que cita el depósito de agua, efectivamente allí un poco al norte de la estación. Vale, Ana, nos encontramos en el barrio de Peñalfécil. En esta zona, en esta ubicación, se encontraba el estadio de Peñalfécil. ¿Por qué se encontraba aquí el estadio? En el entorno de la estación se asentó cierta industria. La estación se fundó en el 1891, se utilizaba para dar salida a los productos agrícolas, como el aceite de oliva, y también el mineral. En la provincia de Jaén es muy importante a nivel de producción de óxido de hierro. Hay minas muy importantes en lo que es el entorno de Guadalbullón. Aquí en Jaén conservamos un punto que extraían mineral, allí en la carretera de Fuerterrey, que muchos lo conocieran, una casilla que hay, de óxidos rojos de Andalucía. Y aquí se encontraban las instalaciones de la empresa Sociedad de Óxidos Flores, que la fundó el empresario y arquitecto Justino Flores. Este arquitecto lo conocemos bien en Jaén, proyectó el Teatro de la Dimelia, Daría y Amelia eran su hija. Justino Flores era un empresario y instaló aquí, tenía una fábrica de pintura. Este óxido se utilizaba para hacer una pintura muy conocida en la época, de mucha calidad y muy apreciada, se llamaba el rojo inglés, para pintura de hierro, etc. Ese personal técnico que trabajaba en la industria era principalmente inglés. Vendrían a finales del siglo XIX, a principios del XX, y se instalarían aquí. Había una colonia de casas de arquitectura inglesa que acogía a ese personal técnico. Se asentó aquí de esta manera con su arquitectura y practicaba sus deportes o sus aficiones. A lo que es a nivel local en Jaén, introdujeron el fútbol, el tenis, la natación, aerostación con globos aerostáticos. Se origina una serie de equipillos o de peñas como el balompié y la gimnástica, que en el año 1922, 12 de agosto de 22, de la mano del médico doctor Nogales, se funda Real Jaén.
El estadio de Peñamefeci se funda en el 1923 y empieza a practicar aquí el fútbol en la Olímpica Fenix. Hay fotografías muy buenas. En el 44, hacia el 40, el alcalde Juan Pedro Gutiérrez Higueras, que tenemos aquí una calle en Peñamefeci, compra los terrenos del estadio de Peñamefeci, donde también se había levantado una piscina para practicar la natación. Se compran los terrenos y se traslada el estadio, se levanta en 1944 el Estadio de la Victoria. Esta empresa, la Sociedad de Óxidos Flores, era de las primeras cotizadas en bolsa, seguro que de Jaén, incluso de Andalucía. Aparecen muchas citas en periódicos de la economía de la época, donde se citaba a los accionistas en el lugar de Peñamefeci a que acudiera. El director del momento era Alberto White, de apellido inglés, también era un inglés, y se citaba a los accionistas a que acudieran a la Junta de Accionistas aquí al lugar de Peñamefeci. Hay una fotografía de los años 1980, finales de los 80, de Eddie Allard, un belga muy conocido por todos por su álbum fotográfico de la época de Jaén, donde aparecen varias fotografías que se ven instalaciones todas manchadas de rojo, que seguro que tenían que ver con el tratamiento de óxidos que se habían ido heredando desde el principio de 1900. Al ser una empresa cotizada en bolsa y con inversores de fuera, eso requería unas comunicaciones importantes. Y se conoce también que fue uno de los lugares en Jaén de los primeros que se instaló el telégrafo, el aparato de telégrafo para estar comunicado. Bueno, Ana, nos encontramos en el barrio La Guita. Este barrio, como digo, el estadio de Peñamefeci, los terrenos se vendieron, el estadio, y en el 51, en base a un proyecto de la Diputación Provincial, similar al que se desarrolló en Santa Isabel, que se conocía como Corea, aquello, y otros lugares, el ejido de Belén y otros lugares que también se realizaron este tipo de construcción. El proyecto data de 1951 y en el 54 se hace la entrega de llaves. Hay fotografías muy conocidas de la entrega de llaves aquí en la plaza. Entregaron principalmente a funcionarios de menor escala. Barrio La Guita es un sector del barrio de Peñamefeci y el nombre de La Guita pues es conocido, pero lo citamos aquí. Las casas son bastante estrechas, o sea, son de un tamaño muy modesto. Y la gente, cuando vino a sentarse, los vecinos vinieron al lugar a tomar puestos de sus casas, pues traían su guita para ver lo que cabía o no, qué tipo de mobiliario podían traerse para encajarlo en las casas de tan modesto tamaño. Y lo medían con una guita. Exacto, no había metro, cogían la guita y a raíz de ahí pues se quedó como el barrio de la Guita. Pues Ana, en este lugar, esto era el camino viejo de Andújar, venía por aquí y había un paso a nivel que cruzaba las vías. Hoy día esto está totalmente transformado. Aquí se encontraba el silo del SEMPA, del Servicio Nacional de Patrimonio Agrícola, o Servicio Nacional de Trigo, y aquí se encontraban los depósitos de almacenes reguladores del aceite, del Sindicato Vertical del Olivo. Estos depósitos desaparecieron en los años finales de los 80, principios de los 90, y el silo fue construido en el año 1956 y demolido en el 2006. No hubo sensibilidad ninguna para mantener el silo, como ha sucedido en Linares, que sí está puesto en valor, sí hay un uso cultural y social del silo. Aquí nadie protestó, de un día en un verano de 2006 se tiró sin que nadie presentara resistencia a ello. Una pena, era un silo bastante bonito, sencillo, era un perfil que daba identidad al barrio. Yo me he criado aquí en la Avenida Barcelona y el silo siempre formará parte de mi imaginario en mi infancia. También teníamos, como digo, esto era zona en torno de las vías y teníamos almacenes de cereal, de aceite, y también se instalaron la CAMSA. Tenía allí gran cantidad de depósitos, también abastecía a través de la vía del tren. Se instalaron a partir de los 40 esos grandes depósitos y conforme se empezó a urbanizar el barrio de Peñamefeci, en los años 75 ya aparecen noticias en el diario El País, por ejemplo, de que los vecinos se quejaban de la presencia de esas instalaciones tan peligrosas. Se desmantelaron a finales de los 70 y se llevaron a la estación de Linares Baez. Y ese era un poco el entorno industrial que tenía esta zona. Bueno, Ana, y aquí nos encontramos en este lugar de la vía del tren, junto a la vía del tren. Al otro lado se hallaba la industria de hierro y acero del sur, que también se levantó hacia los años 50 y acabaron desapareciendo a principios de los 2000. Se realizó una expropiación de cara al avance urbanístico de Jaén. Y al otro lado teníamos almacenes aras de madera, que posteriormente fue utilizado por Abengoa, tema de telecomunicaciones, y también acabaron siendo derrumbados. Una vida media de 50 años. Pero en este entorno había cierta industria del hierro, fue muy importante. Hoy día pues esta zona se encuentra un poco estrangulada, no se sabe bien el futuro de esta zona, si las vías serán soterradas, si no.